Hace 8 días presentamos a Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac? Y la presentación de un niño a mí me desafía de una forma mayúscula. ¿Por qué? Porque no solamente es responsabilidad de los padres, aunque son los principales responsables. También es responsabilidad de los abuelos, también es responsabilidad de los tíos, pero también es responsabilidad de la comunidad de fe. La comunidad de fe somos responsables de nuestros niños. Así que en el marco de la serie Admirable, quiero que retomemos el versículo que ya el pastor Humberto mencionaba el domingo pasado de Isaías. Y quiero que hoy, más que leerlo, lo escuchemos. Escuchemos este versículo de boca de los niños. For unto us a child is born, porque a un niño nos es nacido. Unto us a son is given, hijo nos es dado. And the government shall be upon his shoulder, y el principado sobre sus hombros. And his name shall be called, y se llamará su nombre, Wonderful, Admirable, Counselor, Consejero, the Mighty God, Dios fuerte, the Everlasting Father, Padre eterno, the Prince of Peace, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Entonces ya lo escuchamos, ya lo leímos. Esta es una palabra profética de Isaías 750 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías es el príncipe de los profetas, es el profeta, y su escrito es una obra de arte. Y quisiera mencionar 3 cumplimientos de la profecía de Isaías, porque obviamente es una profecía mesiánica, pero no solamente está supeditada al cumplimiento en la persona de Jesús. El efecto telescópico de la profecía, se dice en teología, es el hecho de que las profecías tienen 1, 2 o hasta 3 cumplimientos, en algunos casos parciales, pero en otros casos el cumplimiento pleno, a lo que en latín se le llama el sensus plenior, el cumplimiento pleno de una profecía. Y entonces quiero hablarles de 3 cumplimientos de Isaías 9:6 mencionados así: el cumplimiento en tiempos de Isaías, el cumplimiento en tiempos de Jesús y el cumplimiento en nuestros tiempos. Primero, el cumplimiento en tiempos de Isaías. Isaías lanza esta palabra profética en tiempos del rey Acaz. Hay 5 reyes que cubren los 50 años de ministerio de Isaías. Isaías está ubicado dentro de los libros de profetas mayores. Hay 5 profetas mayores, 4 profetas mayores, 5 libros, porque Jeremías escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones. Entonces son 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Pero sencillamente se les cataloga como mayor o menor por el tiempo por el que fueron profetas. Isaías está dentro de los mayores porque fue profeta 50 años. En esos 50 años, él presenció, estuvo bajo el reino de 5 mandatarios, a saber, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Fueron los 5 reyes que cobijaron el ministerio de Isaías. El primero lo vamos a pasar de alto porque era a pasar por alto, porque era primo de Isaías, Usías, y se constituyó en un problema para que Isaías pudiera depender de Dios. Isaías se creía cobijado por el poder real de su primo, y entonces no pelechó en su ministerio, no sacó a flote su ministerio hasta que Isaías 6:1 dice: en el año en que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas del trono llenaban el templo. Alrededor de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces escuché una voz desde el trono que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Eso es Isaías 6, del 1 al 8. Pero conectemos el hecho de que la primera expresión es una sentencia luctuosa. Está hablando de la muerte de alguien, y que pareciera que fue necesario que se muriera Uzías para que Isaías dijera: heme aquí, envíame a mí. Y esa es otra predicación. Estoy metiendo una predicación dentro de otra. Pero entonces, Uzías ya lo pasamos por alto. Ahora vienen los 4 siguientes: Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Tendría mucho que hablarle de esos 4 reyes, pero cataloguémoslos como que Jotam fue un rey bueno, un rey próspero, un rey que dice, Segundo de Reyes 15:34, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Así que a él, si hacemos una lista en el checklist, lo colocamos como bueno, aprobado, listo. Dice el escritor de Reyes: e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Fue un estratega militar, hizo una reforma agraria, enriqueció las arcas del reino. ¿Quién le sucedió? Acaz. De Acaz no podemos decir lo mismo. Entonces veamos la calificación que le da el escritor. Segundo de Reyes 16:2. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Obviamente, ¿el padre quién era? Jotam. Pero David es la figura del rey ideal, del rey por excelencia. De hecho, el mismo Jesús es figura del rey David y se le llama hijo de David, cuando en realidad era hijo de José. Bueno, tampoco era hijo de José, pero metafóricamente, en forma ideal, se le llama hijo de David, porque a todo rey quería que se le comparara con David. Y aquí viene mi reflexión. ¿Cómo es posible que un buen rey tenga un mal hijo? Porque Jotam fue bueno e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Pero su hijo, el que le sucede en el trono, viene a hacer lo contrario. Y llevó al pueblo a la idolatría y construyó culto idolátrico en lugares altos y todo ello. Acaz. Y en tiempo de Acaz, Isaías escribe el capítulo 9 del versículo que acabamos de leer. Entonces, ¿cómo así que Isaías 9:6 es cumplimiento en tiempo de Isaías? Empieza diciendo: porque un hijo os es nacido, un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre Admirable. Y esta serie se llama Admirable. Muy bien. La esperanza para un pueblo oprimido durante 16 años del reinado de Acaz era el nacimiento de un niño en el cual se pudiera esperar que hiciera lo contrario a lo que había hecho Acaz, su padre. El cumplimiento de la profecía en tiempos de Isaías fue el nacimiento del rey Ezequías, que fue un gran hombre de Dios, que destruyó toda la idolatría que Acaz había erigido y que había llevado al pueblo a ser politeísta, a ser idólatra, a alejarse de Dios. Ezequías fue un gran hombre de Dios. Provocó la reforma espiritual, volvieron a la palabra, volvieron a celebrar la Pascua, restituyó el sacerdocio,
un gran hombre de Dios. Es el mejor rey del reino dividido. El mejor rey del reino unido fue David. Solamente hubo 3 reyes que mantuvieron unida la nación, a saber, Saúl, David y Salomón. Y cada uno reinó 40 años, 120 años del Reino Unido. Pero después con Roboam y Jeroboam se dividió el reino del norte, el reino del sur. Y Ezequías es considerado el mejor rey del reino dividido. Pero vuelve y juega. ¿Cómo es posible que un gran hombre de Dios, un gran rey como Ezequías, en el cual se cumplió la promesa de Isaías 9:6, y un niño nos es nacido, hijo os es dado y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Y saben que Ezequías fue un gran hombre de paz, un pacificador, limpió los límites, concilió con los vecinos, firmó tratados diplomáticos para no hacer guerra contra las naciones vecinas. Un gran hombre de paz. Un día el profeta viene y le dice: alista tu casa porque vas a morir. Y él entra en apachurramiento existencial y: no, Señor, yo todavía no conozco a mis nietos, yo quiero ver la pinta, yo todavía me falta mucho por vivir. Y yo no sé si le hubiera sido mejor morirse cuando se tenía que morir. Porque en medio de la pataleta que le hace el Señor, porque eso fue con volteada de cara y todo hacia el muro, y le volteó la espalda al profeta y todo, eso fue una pataleta. El Señor le concede 15 años más de vida. Y en esos 15 años más de vida, Ezequías comete los errores que no había cometido en toda la vida. Un día le llega una delegación babilónica y les abre todos los tesoros y les muestra todos los tesoros y todo ello. Pero el peor error, y no por haber tenido un hijo, sino por haber malcriado a un hijo, es que durante esos 15 años de tiempo extra tuvo, bueno, obviamente él con su esposa tuvieron a Manasés. Y Manasés fue la piltrafa humana más abominable que pudo vomitar la tierra. Un hijo del diablo, un anatema. Lo peor que se puedan imaginar lo hizo Manasés. A ver, les ilustro con un solo punto. Ofreció sus hijos a Moloc. Entonces tomó a su recién nacido, a su hijo recién nacido, y Moloc era una estatua que erigían de 15 metros de alto, metálico, al cual lo alimentaban con fuego en su interior. Y entonces, como era metálico, se ponía incandescente, al rojo vivo, y tenía las manos estiradas así, al rojo vivo. Y él sube por una escalera paralela en la cual muchos de los sacerdotes fallecían del calor tan intenso. Y él mismo, él con sus propias manitos, subió con su bebé por esa escalera alterna y lo depositó en las manos de Moloc. Y el bebé fallecía en esas manos incandescentes de un ídolo. Eso lo hizo Manasés y muchas otras cosas que se me iría toda la mañana relatándoles. Entonces miren cómo no me cuadra en la mente. Jotam, que fue bueno o malo. Bueno. Tuvo un hijo, Acaz, que fue bueno o malo. ¿Cómo un padre malo, que fue Acaz, tiene un hijo bueno? Ezequías. Ezequiel fue otro. Ezequías. ¿Y cómo un padre bueno como Ezequías tiene a un hijo tan malo como Manasés? A ver, alguien que me explique eso, porque yo no lo entiendo. Porque yo puedo apelar al hecho de que es nuestra responsabilidad crear hijos para Dios, ¿cierto? Entonces, ¿en qué falló Jotam? ¿En qué falló Ezequías? Pero a la vez se me cruzan los cables cuando digo: ¿y cómo es posible que Acaz haya tenido a un Ezequías? Y yo estaba en esto, y en la casa yo llevo semanas dándome látigo con esto, cuando Cristal, mi hija, fue la que me dice: papi,
porque cada uno toma sus propias decisiones. Pero eso no nos quita el hecho de la responsabilidad que tenemos como padres de criar hijos para Dios. Y la reflexión que quiero dejarle de hablar de todos estos reyes es el hecho de que no por ser buenos cristianos nosotros, eso nos garantiza que nuestros hijos vayan a ser buenos cristianos. Deben haber actos deliberados de pastoreo y de discipulado para que grandes hombres de Dios tengan grandes hijos de Dios. Que no nos podemos confiar, Él ya sabe. Es que ya en la iglesia le han dicho, no, Jotam se confió, Ezequías se confió y sus hijos no fueron lo de mostrar. Ahora, una actitud, y con esto termino el primer punto, una actitud que a mí me enerva de Ezequías, cuando se le hace la advertencia de lo mal que estaba haciendo con Acaz, con Manasés, de lo mal que estaba haciendo. Mira esta perla que lanza Isaías 39:8. Isaías 39:8. El profeta le jala las orejas y le dice: mire, usted está equivocando con ese muchacho. Mire, usted está creando un delincuente. Mire, de verdad, usted la está embarrando. Y mire lo que dice Ezequías. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Ustedes qué opinan de esa actitud? Pensó solo en él y en su tiempo. Pero les recuerdo, ¿qué decía la profecía de Isaías 9:6 respecto a Ezequías? Que él era príncipe de paz. Porque hay cumplimiento parcial de esta profecía en Ezequías. Ezequías fue el cumplimiento parcial de la profecía de Isaías. Y de Ezequías el profeta dijo: será príncipe de paz. Y hubo paz. Pero termina con esta actitud: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Y miren, no podemos ser tan miopes de decir: mientras le dé estabilidad. ¿Cuál es el inconsciente colectivo de un padre con un hijo? Yo le doy la carrera, procuro que se case bien y él verá, ella verá. Y a veces pensamos: mientras yo tenga estabilidad, ya aseguré la pensión o ya tengo ahí unos ingresos y ya. Mientras haya seguridad y mientras haya paz en mis días, las próximas generaciones no me importan. Eso fue lo que dijo Ezequías. Y es una visión reduccionista de nuestra labor como padres, como abuelos, como tíos, como comunidad de fe respecto a nuestros niños. Tenemos que propender porque nuestros niños sigan siendo príncipes de paz. Mientras haya paz y seguridad en mis días, a lo menos eso. No. Mire que Jesús, y ya voy para el segundo punto, Jesús lo advirtió diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y saben algo? Esta semana, Asambleas de Dios, el concilio, recibimos una condecoración en el Congreso de la República por los 75 años de permanencia en el país. Nuestro pastor Humberto Fajardo, es el presidente de las Asambleas de Dios. Representa más de 1,200 iglesias en todo el país. Entonces fuimos al Congreso de la República. Allí estaba la senadora Vivian Morales, allí estaba el alto comisionado para la paz, el doctor Rodrigo Rivera. Oiga, se lanzó un discurso. Yo casi lloro con el discurso que se lanzó este señor. Allí estabas, Mateo. Habla con elocuencia y es cristiano y predicó sobre la parábola del hijo pródigo. Bueno, muy hermoso. Pero ¿saben cuál es el meollo del asunto? Que la condecoración no se queda en el hecho y listo, cumplimos 75 años. ¿Saben qué mención nos dieron allá en el Congreso de la República? Asambleas de Dios fue condecorada como
pregoneros de paz. ¿Ustedes sí se están dando cuenta de qué están aplaudiendo? ¿Sí? ¿Cómo qué fuimos condecorados en el Congreso de la República? ¿Cómo qué? Pregoneros de paz. De paz. Y Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Y fue el que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque es que paz no es ausencia de guerra, como dice mi libreta militar. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso dice mi libreta militar. ¿Sí? Paz ni siquiera es justicia social, como otros de mientras hayan hambre, mientras hayan personas con hambre, no habrá paz. No, ni siquiera es justicia social. Paz es la seguridad del alma que provoca la transformación interna de Jesucristo en la vida del hombre. Es una paz interna que se refleja en lo externo. Y les resumo el discurso del doctor Rodrigo Rivera, diciendo: a lo largo y ancho de la historia de nuestro país han habido ciclos de violencia y acuerdos de paz, lo cual demuestra que en Colombia nos hemos vuelto expertos en violencia y nos hemos vuelto expertos en paz. Sin embargo, no hemos sido capaces con la reconciliación entre hermanos. Y en esto la sociedad no nos puede ayudar porque son incapaces de ayudarnos. En esto la iglesia de Jesucristo, el príncipe de paz, es la única que nos puede enseñar cómo reconciliarnos entre hermanos. ¿Cuántos coinciden con esta reflexión? ¿Estoy hablando de política? No estoy hablando de política. Estoy hablando de que Jesucristo sigue siendo el príncipe de paz. Y que esta semana, el jueves de esta semana, Asamblea de Dios, nuestra iglesia a nivel nacional fue declarada pregoneros de paz. Segundo, el cumplimiento en tiempos de Jesucristo, porque obviamente el sensus plenior, el cumplimiento pleno de esta profecía, se da en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero estoy predicando específicamente respecto a la parte cuando dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque ya estamos a unas escasas semanas de celebrar la Navidad. ¿Y qué celebramos en Navidad? El nacimiento de Jesús. Que Jesús, a diferencia de Adán, fue niño. Y tuvo una familia y una iglesia, una comunidad de fe, que lo abrazaron, que lo cobijaron en ese estado de niño. Y que, si bien, y hago la aclaración, no adoramos al divino niño, ¿sí? Hago la aclaración, no se quedó niño, no adoramos al divino niño, pero esa escena que yo creo que es conmovedora, que a todos nos ha hecho derramar lágrimas, del Jesús bebé, dependiente de María, su madre, y un niño real de carne y hueso. Jesús, siendo niño, le da valor a los papás por la noche. Los trasnochaba. Los trasnocha a ustedes, Isaac, Claudia, ¿los trasnocha? Sí, mucho. Y Jesús trasnochaba. Oiga, a algunos le raya la mente, pareciera que fuera herético, de herejía, no erótico, herético, el asunto de afirmar que Jesús, y no solo de bebé, sino también el resto de su vida, tenía necesidades fisiológicas. Entonces, cuando le he dicho esto a los niños, les digo Jesús hacía chichi y popó. María le cambiaba los pañales, porque de hecho Mateo es específico cuando dice: y lo encontraron envuelto en pañales. Y esos pañales no eran de adorno, no eran los pañales sagrados. No, esos pañales se ensuciaban y hay que cambiarlos. Entonces, la humanidad de Jesús, al encarnarse, no reencarnar, encarnarse como un bebé, nacer del vientre de María y venir como un niño, como un hijo, renueva la esperanza de la humanidad en cada niño que nace.
cada mujer judía anhelaba que su hijo fuera varón. Y las que no admiten a Jesús como el Mesías todavía desean que al embarazarse su hijo sea varón. ¿Por qué? Porque anhelan que su hijo sea el Mesías. O las ya mesiánicas anhelaban, ¿cierto? Y por eso deseaban que su hijo fuera varón. Porque el meollo del asunto aquí es: cada niño que nace, cada hijo que el Señor da a la familia y a la comunidad de fe, es renovar la esperanza de la humanidad. Ahora, obviamente, el Mesías solamente es Jesucristo. No estoy declarando Mesías a su hijo, a su hija. No, el Mesías solamente es Jesucristo, pero siempre estará renovando la esperanza de la humanidad, porque hay una esperanza para el mundo hoy, como dice la siguiente canción. Escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado el eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía a un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años le ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Nunca escribió un libro, un puesto público ocupó, solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones se murió. Todos los hombres que nunca vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como está vida la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza para el mundo hoy. Jesucristo es la única esperanza para el mundo hoy. Jesucristo sigue siendo un hijo, es nacido, niño es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesucristo es la única esperanza, pero nació allá como un niño, como un bebé, fue dado como un hijo a una familia. Jesucristo es la única esperanza de salvación y de restauración que existe. Jesucristo
es el admirable por los siglos de los siglos. Jesucristo, y a usted y a mí nos consta, tiene el poder suficiente para cambiarnos la vida a nivel personal, a nivel familiar. Y para que aquí reunidos como comunidad de fe podamos reconocer que Isaías 9:6 no solamente se cumplió en tiempos de Isaías, en tiempos de Acaz con Ezequías, de una forma imperfecta, que no solamente se cumplió en tiempos de Jesús, en un cumplimiento pleno, sensus plenior, con la persona de Jesucristo, sino que tiene un cumplimiento para nuestros días. ¿Y cuál es el cumplimiento? Que cada niño que nace, que cada niña que nace, no solamente es herencia de Jehová para ese hogar, sino que es la esperanza para la humanidad. ¿Cómo así, pastor? Mi hijo no es el Mesías. En efecto, no es el Mesías. El Mesías es Jesucristo. Sin embargo, que esta comunidad de fe reconozcamos que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es la esperanza para que en Colombia esos niños se constituyan en los médicos que no practican abortos, en los médicos que no practican eutanasia. Que esos niños se conviertan en los comerciantes que trabajan honradamente, en los abogados y en los jueces que no tuercen el derecho. Esos niños se constituyen en la esperanza de ser los profesores que enseñan no solamente con palabras, sino con su vida, y que se presentan como modelo ético y moral para sus discípulos. Los niños que tenemos en nuestro hogar se constituyen en la esperanza para tener mejores profesionales, para tener mejores arquitectos, mejores abogados. ¿Qué otras profesiones? Mejores ingenieros, mejores docentes. Se constituyen en la esperanza. Así que en el seno del hogar se sigue cumpliendo Isaías 9:6 con cada niño que nace. Y no sé a usted, pero a mí me da mucha alegría considerar que no solamente somos responsables de esta generación, sino que estamos criando hijos para Dios, para garantizar la paz y la seguridad a las generaciones futuras, y no tener la actitud displicente de Ezequías diciendo: a lo menos haya paz y seguridad en mis tiempos. Ahora, una aplicación directa, y quiero hablar y calmar la conciencia y la murmuración de algunos que dirán: ay, el pastor diseñó todo el sermón para vendernos la Biblia. No. La serie estaba desde principio de año, ¿cierto, Mateo? Tal cual. Y coincidió. Ay, sí, ¿cómo no? Sí, así fue. Coincidió con que la Biblia saliera. Yo no sabía que había salido. Y con que, como yo no tengo distribución, lo dijo aquí Edwin y lo aclaro, el sistema de negociación fue el siguiente: a mí me contrataron para escribir 100 historias para esta Biblia y me pagaron por escribir esas 100 historias. De ahí en adelante yo no tengo nada que ver con la editorial. Y si venden una o venden 1000, a mí ni me afecta ni me beneficia en nada. Hago la aclaración porque gracias a Dios se ha vendido muy bien. Edwin estuvo a punto de no venir hoy porque estuvo en la IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, esta semana, y traía 400 Biblias y las vendió todas esta semana allá con ellos. Entonces, cuando a mí me contrataron, me pagaron por escribir las 100 historias y pare de contar. Así que no estoy vendiendo un producto. ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy poniendo una herramienta en sus manos. ¿Por qué? Porque les estoy recomendando que con sus niños, que con sus niñas estudien con esta Biblia, y se la estoy recomendando porque yo la escribí. Yo sé qué dice ahí. ¿Y saben algo? La escribí pensando en mi hija, que ella entendiera lo que aquí está escrito. Entonces, obviamente, muy a propósito de lo que vengo hablando, traigo una de las lecciones en la que dice, la lección 16, aprender en casa.
Trae 4 secciones cada una de las lecciones. La primera sección dice, Papito Dios nos habla. Ahí dice, Papito Dios nos habla. Y es el texto, en este caso de Deuteronomio 6, del 4 al 9, que se lo cité cuando presenté a Isaac hace 8 días. Y no es un texto ni de la Reina Valera, ni de la TLA, ni de la NBI, ni de la NTV. No estoy hablando en lenguas, son nombres de versiones de la Biblia. Sino que estas 100 lecciones yo me demoré 3 años escribiéndolas. Eso no fue ahí la noche anterior, ya toca mandar el archivo, venga a ver qué escribimos. No, en cada una de las secciones de Papito Dios nos habla, yo tenía en mi escritorio abiertas 10 versiones de la Biblia y leía en cada una de ellas, y lo que aquí está escrito es una paráfrasis mía, lo más, según mi criterio, entendible para un niño. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice, escuchen, habitantes de Israel, nuestro Dios uno es. Amarás a Dios con todos tus sentimientos, con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy te las aprenderás de memoria para tus hijos. Ellos también se las aprenderán de memoria y las repetirás a tus hijos a toda hora y en todo lugar. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al momento de acostarlos y cuando los levantes por la mañana. Compórtate de acuerdo a esos principios que hoy recibes y controla tus decisiones por estos mandamientos. Para recordarlo, te amarrarás esta palabra a tu mano, sobre tu frente, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Es una paráfrasis. Y son 100 paráfrasis, 100 lecciones, 50 del Antiguo Testamento y 50 del Nuevo Testamento. Pero hay un recuadro que dice, allá, el verdecito que está allá. No, déjame la anterior. El verdecito que está allá. Dice, el papá y la mamá son los directos responsables de enseñar a los niños los principios de vida que encontramos en la Biblia. Esa es la primera sección. Papito Dios nos habla y es el texto de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos con esto? Entonces hay una segunda sección que trae 2 partes. Ahora sí, la siguiente foto. Hablemos con Papito Dios. ¿En qué consiste? La respuesta a esa palabra, y es una oración guiada para que el niño la piense y la repita. No es un rezo, sino para que la socialicen, la mediten y, si así lo tienen a bien, la repitan. En este caso es: muchas gracias por mis padres y por todas las enseñanzas que pueden darme leyéndome tu palabra. Amén. Hay un recordemos, que es un versículo para memorizar. Hablarás de esas enseñanzas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y finalmente hay un reflexionemos. Todo está profusamente ilustrado como lo han visto. Y dice reflexionemos. Esta siempre será una tarea que le dejo no solo a los niños sino también a los papás. Y la tarea en este caso dice: invitemos a papá y mamá a que nos lean estas historias y nos enseñen su significado y sentido práctico. Ahora mismo, deja de lado el libro, búscalos para que te lean esta importante lección y compartan un agradable momento familiar. Tengo testimonios de personas. La directora del seminario de Medellín, Cindy, su hijo tiene 7 años y en el colegio les vendieron la Biblia. Y dice: pastor, a él le encanta y lo que más le gusta es esta partecita de hablemos con Papito Dios. Y entonces él deja que yo lea la lección, pero cuando llegamos a hablemos con Papito Dios dice: no, yo leo esto, yo hago esto, yo lo quiero hacer. Y a mí me palpita rápido el corazón de pensar que ya en Medellín empezaron la distribución en junio y hay muchos colegios. Les cuento otra infidencia, aprovecho que me quedan unos minuticos. Esta editorial trabaja en los colegios, por eso no se ha sacado al mercado el producto, porque trabaja en los colegios en la distribución de que llevan el producto y los padres lo pagan por cuotas durante todo el año. ¿Han comprado libros así ustedes en los colegios? Y entonces en Medellín ya la distribución se agotó por este año, no hay existencias. Y entonces en varios colegios la han comprado así,
cuando me empiezan a llegar a mí mensajes, pastor, Alexander Gómez Tibocha, que dice aquí que fue investigación y esto, ¿es usted? Yo digo Tibocha, como difícil un homónimo con ese apellido, ¿cierto? Para los que no sabían, Tibocha es mi segundo apellido, no es una grosería, no es un sobrenombre, sí, es mi apellido, ¿sí? ¿Mestizo? No, para nada. Alexander Gómez Tibocha, ¿sí? No, mestizaje para nada. Y entonces testimonios de niños que dice la mamá no le gustaba hacer el devocional, pero ahora con la Biblia lo quiere hacer, ¿cuál es la lección que toca para hoy? Lo quiere hacer. Y obviamente yo no me la voy a pasar en estas todos los domingos de aquí al resto de la vida promocionándole mi Biblia, pero hoy el tema se ajustaba y quise traerlo para decirles, me demoré 3 años escribiendo estos textos. Y quiero ponerlos al servicio de su hijo, al servicio de su familia. Quiero ayudarles, estando allá en su casa, por medio de esta Biblia, para que podamos leer, para que podamos compartir juntos como familia. Es un buen elemento, está producido de una forma bonita. Mire, es una Biblia gigante, así es la denominación, no chiquita, gigante, tapa dura, las ilustraciones, todo, el diseño, todo. Hay una diferencia entre caro y costoso. Caro es algo que vale harta plata, pero no la vale. Esta Biblia es costosa. No es cara, es costosa. Yo no manejo el precio, yo no tengo nada que ver con eso, ¿sí? Pero lo que sí les puedo decir es, vale la pena. Hoy para compra directa, 149,000, y les regalan otra Biblia que sí trae todo el texto de la Biblia, pero también viene ilustrado. O los que quieran hacerlo por medio de varios pagos. Pero mi ánimo no es vender, no me beneficia ni me quita nada si se venden 1 o 1,000, pero sí saber que aquí está la oportunidad y que quiero poner esa herramienta en sus manos. Admirable cumplimiento de esta profecía en tiempos de Isaías, en tiempos de Jesús y en nuestros tiempos. Y le he pedido a mi esposa que a estas alturas del sermón traiga a todos los niños